Capítulo 26, vamos a leer a partir del verso 47. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. La presencia del Señor está en este lugar. Gloria a Jesús. San Mateo capítulo 26, verso 47 en adelante, arresto de Jesús. Dice la palabra del Señor, 47, dice: mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús, echaron mano a Jesús y le prendieron, le agarraron, le llevaron preso. Y ya sabemos que lo llevaron a la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta tarde ya prácticamente? Vamos a orar. Señor Jesús, eres bueno, eres especial, Señor Jesucristo. No hay otro como tú, Jesús. Tú eres maravilloso, grande, especial. No hay otro, Señor Jesucristo. Tu presencia está en este lugar. Y sé que tú vas a hablar en esta mañana, cada uno de nosotros necesitamos de tu palabra, por eso hemos venido, Señor, por eso hemos tomado la decisión de estar, Señor Jesucristo. Habla, Señor Jesús, glorifícate, Señor Jesús, edifícanos para la honra y gloria tuya, en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Bueno, hagamos la tarea. Ese es el tema en esta mañana. Hagamos la tarea. Y bueno, esta mañana yo contaba lo que vivió Jesús, que todos lo sabemos. Lo que vivió Jesús, Jesús fue escupido, fue abofeteado, fue maltratado, fue golpeado, fue, bueno, burlado, escarnecido, asateado, le enterraban las flechas. Bueno, nosotros sabemos las lanzas. Nosotros sabemos que cómo padeció Jesús. Parece que le taparon los ojos porque le golpeaban, le daban puñetazos y entonces burlándose le decían: oiga, usted rey, usted que se cree el rey, usted que dice ser el Cristo, diga, profetice quién es el que le golpeó. Bueno, en fin, nosotros sabemos todo lo que padeció Jesucristo, pero lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por amor a nosotros. En Hebreos 2:14 la palabra de Dios dice: por cuanto los hijos padecieron, o más bien participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vino Dios a esta tierra? ¿Para qué se vino? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué se despojó de su gloria y se hizo hombre? Para destruir con su muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque no había otro que pudiera vencer al diablo, ¿cierto? Porque aún fuerte lo tiene que vencer otro fuerte. Y la verdad es que el diablo es fuerte y por eso nosotros no podemos darle papaya. Nosotros tenemos que estar en las manos del Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero Dios se hizo hombre, fue maltratado en esa condición de hombre. Dice que padeció, sufrió, ¿sí? Descendió a las profundidades de la tierra para buscarnos y rescatarnos a usted y a mí. Qué maravilloso es el Señor. Pero también dice la palabra del Señor que él trató de hablar en lenguaje divino y la gente no lo entendía. Entonces él dice que dice que quiere que la gente se convierta por la locura de la predicación. Y desde ese punto de vista, entonces ya Dios hizo la tarea y ahora nos toca hacer la tarea a nosotros. Y la verdad,
mis amados hermanos, ayer escuchábamos un testimonio en el culto de la juventud de una de las jóvenes nuestras que le preguntaron en medio de la predicación, bueno, ¿usted por qué se apartó del camino del Señor? Y decía, bueno, en medio de mi juventud, en medio de mi inexperiencia, en medio de tantas cosas, ella decía, bueno, mi problema fue que me puse a mirar a aquellos que estaban por encima de mí, a aquellos que son servidores, a aquellos que son líderes y que quizás algunos ya ni están en la iglesia. Me puse a mirarlos a ellos y no a mirar a Jesucristo. Y bueno, pero gracias a Dios que ha regresado y está con nosotros. Pero yo quiero decirles, mis amados hermanos, nosotros tenemos una tarea y es ayudarle a aquellos que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros pequeños. Ellos necesitan, los adolescentes, los jóvenes, necesitan conocer a Dios. Pero ¿cómo lo van a conocer si no es a través de nosotros? ¿Cómo lo alabarán si nosotros no lo alabamos? ¿Cómo lo glorificarán si nosotros no lo glorificamos? ¿Cómo lo exaltarán si nosotros no lo exaltamos? ¿Cómo lo seguirán? ¿Cómo lo buscarán si nosotros no lo buscamos? Porque ellos vienen detrás de nosotros. No debería ser así, porque yo siempre digo, hombre, esto es una cosa personal y uno tiene que, independientemente de si la persona, si el otro sigue o no sigue a Dios, si el otro está perseverando o no está perseverando, yo tengo que perseverar. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es una realidad. Es una realidad que conforme como caminen los mayores, así caminan los que vienen detrás. Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, ponernos en las manos del Señor Jesucristo. Ponernos en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Y hacer nuestra tarea. Ya el Señor la hizo. Quise tomar este pasaje de la palabra del Señor de el apresamiento de Jesús, o cuando Jesús fue llevado preso, porque es bueno traer a memoria el sacrificio que Dios hizo al despojarse de toda su gloria. Dios se despojó de su gloria y se hizo hombre, y en la condición de hombre padeció por nosotros. Se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que tener claro algo. Él fue a la cruz del Calvario, fue asesinado vilmente, pero él no está muerto. Cristo está vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él resucitó, y si él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Alabado sea el nombre de Jesucristo. A mí me encanta ese pasaje, de verdad que me encanta ese pasaje, cuando esas mujeres madrugan ese domingo, porque las mujeres son muy cuidadosas, son muy atentas, son muy serviciales, y cómo esas mujeres se levantan ese tercer día después de haber muerto Jesús, ese tercer día después de haber muerto, de haber sido metido allá en esa fosa, y se levantan esas mujeres, dizque a llevarle perfume, a perfumar la tumba para que no huela maluco, porque pues un muerto se descompone y huele maluco. Y entonces iban a llevar especias aromáticas y perfumes allá a la tumba. Pero cuando llegaron a la tumba, la encontraron vacía. Y un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A mí me encanta ese pasaje, porque, hermano, nosotros no estamos pegados de un muerto, hermano. Por eso yo les digo y les insisto, hermano, no se peguen de los muertos, hermano, peguémonos de los vivos. Más bien, peguémonos del vivo, porque vivo no hay sino uno. Su nombre es Jesús, y quiere darnos vida a nosotros, eso sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces él fue a la cruz del Calvario, y nosotros sabemos que fue un trago amargo para él, un trago duro, ¿sí? Fue muy duro, fue muy doloroso, pero todo lo sufrió Jesucristo por amor de nosotros, por amor de nosotros. Yo quiero mirar ese pasaje en San Mateo capítulo 26, San Mateo capítulo 26 a partir del verso 36. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús,
llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. El Getsemaní era un huerto, era como un jardín, era como un lugar de tranquilidad, era un lugar como un lugar de campo espacioso y tranquilo, apropiado como para la oración. Y entonces dice que llegó allí con sus discípulos a ese lugar y le dijo a los discípulos, bueno, siéntense ustedes aquí, siéntense ustedes aquí y yo voy a ir más adelante, voy a ir a orar. Pero eso sí, dejó a los demás, pero se llevó a tres, a Pedro, Juan y Jacobo, que eran como los más allegados, los más cercanos a él, no porque Jesús tuviera preferidos, pero no sé, como que se entendía mejor con ellos. Los más allegados eran más allegados. Y entonces se los llevó a Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo. Y dice que comenzó a entristecerse en gran manera, a angustiarse en gran manera, estaba triste y angustiado. ¿Por qué? Porque le había llegado la hora. Es que a nadie le gusta que le llegue la hora. A nadie le gusta que le llegue la hora. Y entonces Jesús les dijo, a aquellos hombres les dijo, mi alma está triste, muy triste. Mi alma está triste aún hasta la muerte. Quédense ustedes aquí y velen conmigo, o sea, estén pendientes conmigo, estén pendientes, velad es estar atento. Y se fue un poquitico más adelante y se postró sobre su rostro y orando decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y yo quiero decirles, si Jesús, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, si Jesús, que es Dios manifestado en carne, si Jesús sintió dolor, padeció, ¿cuánto más nosotros? Pero a veces vienen las pruebas, las dificultades y queremos salir corriendo de aquí. No, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, es que tenemos que acudir y presentarnos delante de Dios. Jesús se presentó delante de sí mismo porque Él es el mismo Dios. Mucha gente dice, pero mire que ahí dice que Jesús oró con el Padre y le clamó al Padre y le dijo, Padre mío, mire que hay dos. No, nosotros sabemos que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Bueno, pero no es el tema hoy, no es el tema, pero en la Biblia muchos pasajes lo confirman. Y entonces el hombre dice, Jesús dice que clamó diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo lo tomo como un ejemplo para nosotros. Si Jesús mismo fue obediente a lo que se había planeado, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser obedientes a la tarea que Dios nos ha colocado? ¿Y cuál tarea nos ha colocado? Hermano, ayudar a los que están a nuestro alrededor. Ayudar a los que están a nuestro alrededor. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Se había quedado una horita orando, velando, vigilando, y Pedro no había alcanzado. Y Pedro y los demás, parece ser que ya era una hora avanzada, ya habían trajinado todo un día y parecía que estaban como que muy cansados, pero no pudieron orar, no pudieron clamar. Pero mire lo que dice el verso 41, el consejo que Dios le dio en ese momento a Pedro, Juan y Jacob, pero que en esta mañana es para nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mire,
velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué significa eso? Que hay que estar orando y que hay que estar vigilando, estar atentos para no entrar en tentación. Y que si entramos en tentación, o sea, si caemos en la tentación, es porque no estamos orando y velando correctamente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si yo tengo una debilidad, ¿qué hago? La fortalezco. ¿Y cómo se fortalecen las debilidades espirituales? En Cristo. En Cristo. Cada uno tiene su debilidad. Cada uno tiene su debilidad. Yo he dicho, los hombres, por ejemplo, hablo de los hombres porque, pues, soy hombre, pero las damas también me imagino que tienen sus debilidades. Pero los hombres tenemos dos debilidades, básicamente, dos debilidades. ¿Cuáles? Las mujeres y la plata. ¿Cierto? Esas son las dos grandes debilidades del hombre. Bueno, entonces si nosotros sabemos cuál es la debilidad, pues cubrámosla en el nombre de Jesús. ¿Cierto? La carne es débil. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hombre, fortalecerme en Jesús. ¿Cómo? Orando y velando, orando y velando, orando y velando. Entonces, fue otra vez y oró por segunda vez y dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente vuelve y dice, hágase tu voluntad. Y si Jesús cumplió la voluntad, ¿quiénes somos nosotros para no cumplir la tarea? Hágase la tarea, hágase la tarea. Hermano, tenemos que hacer la tarea de ayudar, de predicar el evangelio a nuestro alrededor. Y dice el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban cansados. Y dejándolos, se fue de nuevo. O sea, ya aquí ya no los despertó, los dejó, sigan durmiendo. Ya se durmieron, sigan durmiendo. Y se fue la tercera vez. Y dice que oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya, duerman ya, ahora sí, ya no hay más, ya me descansé, ya entré en oración, hermano. La oración es descanso. Meterse uno en la presencia del Señor, descansa. Y dice que ya no hay necesidad, ya pueden dormir tranquilos, pueden descansar tranquilos, porque ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Oiga, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Les dijo, bueno, levántense, vámonos, ved, se acerca el que me entrega, y aparece Judas, y aparece el pasaje que leíamos al principio, en donde Judas viene con una cantidad de gente y viene con palos y viene con espadas y viene con de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y de los gobernantes, y viene y entrega al Señor. Pero yo quiero detenerme en algunos detalles de ese pasaje. El primer detalle que yo quiero destacar es que aquel hombre lo entrega con un beso. Aquel hombre lo entrega con un beso. Uy, Dios mío. La hipocresía. El beso hipócrita de Judas. Por eso algunos dicen un beso de Judas. El beso de Judas es un beso traicionero. Creo que el beso es la expresión, es una de las expresiones más hermosas de amistad y de amor hacia otra persona. Creo que uno no le da besos a cualquiera. Creo que uno no comparte sus besos con cualquiera. Y estamos hablando no de los besos pasionales entre un hombre y una mujer, sino de el ósculo santo, el beso santo. Creo que uno no anda repartiendo besos a todo el mundo, ¿cierto? Este Judas viene y habiéndole dado la señal a los demás,
con un beso, al que yo le diere un beso. Oiga, ¿cómo con una de las expresiones amorosas más grandes que el ser humano pueda dar, con eso entrega Judas a su maestro? ¿Qué tan duro eso? ¿Qué tan duro? Con un beso, ¿verdad? Pero no solamente el beso con el que entregó Judas a su maestro, sino que también Jesús le responde y le dice: amigo, ¿a qué vienes? En otras palabras, Jesús le dice: ¿cómo traicionas a la amistad? ¿Cómo traicionas al amigo? Vea, hermanos, entre nosotros, el que es amigo debe mostrarse amigo. El que es amigo debe mostrarse amigo. Y amigo, más que un hermano, dice la palabra del Señor. Oiga, y amigo es más que un hermano, mejor que un hermano. Así es que en la iglesia del Señor tiene que ser diferente. Como dice el hermano Zacarías, ¿verdad? En el mundo de Dios, ¿cómo? Todo es distinto, todo es distinto. En el reino de Dios, en el reino de Dios. Todo es distinto en el reino de Dios. En el mundo la gente dice tener amistad, pero se traicionan. En el mundo la gente dice ser amigo, pero eso sí, no le vaya a dar papaya, ¿cierto? Pero entre nosotros no debe ser así. No debe ser así. Pero bueno, Judas entrega a Jesús con un beso y Jesús le dice: amigo. Oiga, uno que decía ser amigo, lo traicionó. Uno que decía ser amigo, uno que decía ser discípulo, uno que decía caminar con él, lo entregó. Por eso es que la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, ese es un término que no debe ser, no se debe tomar en términos absolutos, porque pues uno coge un taxi, uno aborda un taxi y confía en el personaje que hay ahí sentado en la cabrilla, ¿cierto? Uno confía que ese hombre es conductor, ¿cierto? Uno se sube a un metro y confía en que ese metro lo lleve de un lugar a otro, que el metro lo lleve a un lugar a otro. Uno se sube a un bus y confía en que el que está conduciendo ese bus, pues que es conductor. Uno confía. Entonces, tenemos que confiar. Pero, hermano, nuestra confianza absoluta, nuestra esperanza, nuestra fe absoluta debe estar en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le llevaron preso. Le llevaron preso. ¿Qué les había hecho Jesús? Es la pregunta en esta mañana. ¿Qué les había hecho Jesús? Nada malo. Y de hecho el Señor les dijo: pero ¿y ustedes por qué vienen y me apresan? Y cuando yo les predicaba allá en la sinagoga, y cuando yo les hacía milagros allá, ustedes no decían nada, ni reprochaban nada, no, eran muy contentos. Y entonces, ¿por qué vienen? Bueno, venían inducidos por los principales gobernantes y los sacerdotes de aquella época que estaban, era por arrasar a Jesús, por acabar con Jesús. No les habían hecho nada malo, pero sin embargo lo traicionaron. Y hermanos, por eso, así como Jesús hizo la obra y la cumplió, a pesar de la traición, a pesar del maltrato, a pesar del desagradecimiento, a pesar de todo lo malo que esa gente había hecho, Jesús hizo su obra, su tarea, terminó su plan de salvación, lo perfeccionó en la cruz del Calvario. Hermano, así también nosotros. Y muchas veces vamos a sentir de pronto el desagradecimiento de una persona a la cual se le ha tendido la mano.
Y quizás muchas veces vamos a sentir la traición de alguien a quien se le ayudó. Pero no importa, hagamos la tarea. Si traicionaron a Jesús, no nos van a traicionar a nosotros. Si con un beso, uno que se decía ser amigo, traicionó a Jesús, ¿esperamos nosotros más? No, 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 no. Con seguridad que quizás peor. Lo traicionaron, lo acusaron injustamente, lo abofetearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon, le dieron de puñetazos, se burlaron de él, lo humillaron injustamente. Lo quisieron hacer sentirse lo más insignificante del mundo. Lo quisieron hacer sentirse lo más ridículo. No tuvieron ninguna compasión con él. En esta mañana veíamos que lo desnudaron, le quitaron sus ropas, le colocaron una manta, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron al máximo y le decían: diz que eres el rey. Pero nosotros hoy sabemos que él no es un rey cualquiera, él es el rey de reyes y señor de señores. Alabado sea el nombre de Jesús. No creyeron en él, se burlaron. Ellos no pensaron que era el rey, pero nosotros sabemos que sí, él es el rey de reyes y señor de señores. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué no hicieron? ¿Qué no hicieron para maltratarlo? ¿Qué no hicieron para que él reaccionara mal? Y nosotros sabemos que este Jesús que nosotros predicamos no es uno más cualquiera, no es uno más del montón, es el Todopoderoso. Y él pudo haber con una sola palabra haber destruido a todos esos muchachos, toda esa gente que estaba golpeándolo, maltratándolo, toda esa gente que estaba humillándolo. Pero nosotros sabemos que no lo hizo. Por el contrario, lo que dijo fue: perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales. Él pudo haber con una sola palabra haber acabado y fumigado a todos esos que estaban ahí alrededor maltratándolo, pero no lo hizo. Todo lo soportó por amor a toda la humanidad. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Jesús, teniendo todo el poder, no respondió con mal. Por eso yo quiero decirle, hermano, venzamos con el bien el mal, venzamos con el bien el mal. No te dejes dominar del mal, vence con el bien el mal, venzamos con el bien el mal. Se quedó callado y pagó el precio de nuestra salvación. Hizo la tarea. Fue clavado en una cruz, cargando una maldición que él no tenía por qué cargar. Era la maldición del pecado del mundo entero, pero él era el único que podía pagar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso pagó. Y con su muerte en la cruz del Calvario perfeccionó, terminó el más maravilloso de los planes, el plan de salvación para la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en ese plan estamos incluidos tú y yo en el maravilloso plan de salvación. Y ahora, como somos salvos en el nombre de Jesús, Dios quiere que nosotros también ayudemos a otros a que sean salvos en su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Él pidió perdón por toda la humanidad. Y ahí, si nosotros nos disponemos cada uno, alcanzaremos el perdón de pecados nosotros también. Bueno, de hecho, creo que cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos en el nombre de Jesús fue para el perdón de los pecados. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo mejor de esta historia es que aunque fueron a llevarle especias aromáticas, aunque fueron a llevarle perfumes a la tumba,
no lo encontraron, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él ha resucitado y si Él vive, nosotros también viviremos. Alabado sea el nombre de Jesús. El morir de Cristo no fue un fin. El morir de Cristo fue en la apertura del mejor de los caminos, el camino que lleva al cielo. Hoy en día, en Colombia, se están construyendo carreteras 4G, cuarta generación. Las carreteras más hermosas, más grandes, donde se va a dar rapidez y acceso a los diferentes lugares del país. Pero yo quiero decirte, hay un camino más hermoso, hay un camino más expedito, hay un camino más grande, más hermoso, y es el camino al cielo. Con su muerte Jesús no terminó el plan de salvación, no, bueno, ahí terminó, perfeccionó el plan de salvación, pero no terminó la salvación para el hombre, ahí comenzó, abrió el camino al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo es el camino. Ese no es un camino cualquiera. Esa es la mejor autopista para que podamos andar e ir al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana o en esta tarde ya yo quiero dar un consejo. Creámosle a Jesús. Démosle el control de nuestras vidas a Jesucristo. Él quiere estar de nuestro lado y Él quiere que nosotros estemos con Él para siempre en el cielo. Nuestro fin no está aquí, nuestra permanencia, nuestra estadía permanente no está aquí en la tierra, nuestra estadía permanente estará en el cielo junto al Señor. Él fue a preparar lugar para nosotros, pero nosotros sí queremos estar con Él. Con su muerte en la cruz del Calvario, Él abrió un camino, Él abrió una autopista al cielo. Caminemos. ¿Por qué andar por camino de herradura que no lleva a ninguna parte? ¿Por qué andar por carretera destapada que no lleva a ninguna parte? ¿Por qué no andar por esta autopista que Dios ha trazado para que vayamos al cielo? Hagamos la tarea. Y no solamente nosotros, ayudemos a los que van con nosotros para que ellos también lleguen. Hay muchos que nos están mirando. Hay muchos que van detrás de nosotros clamando por un ejemplo, que nosotros le demos ejemplo a ellos. Jesús hizo la tarea, a pesar de que lo desecharon, a pesar de que lo hicieron a un lado, a pesar de que lo abofetearon, a pesar de que lo escupieron, a pesar de que lo maltrataron. Hizo la tarea y pidió perdón por la humanidad. Recibamos perdón de parte de Dios y llevemos este amor de Jesucristo al mundo entero. Estemos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra.